Continuamos reflexionando sobre la situación actual y nuestra vida en Cristo, tratando de sacar de la Sagrada Escritura enseñanzas, alimentos que nos ayuden a lidiar con esta crisis tan grande. Yo creo que a medida que eh, transcurre la vida individual de cada uno y también la historia del mundo, todo tiende a esclarecer, a hacer más claro cómo están las cosas, ¿no? Uno se conoce a sí mismo mejor con la edad, con la experiencia, con los años, con la debilidad misma de la vejez o de la enfermedad. Por lo menos nos damos cuenta de nuestra insuficiencia, de nuestras limitaciones y por ende de la necesidad de Dios, de la necesidad de recurrir a Dios y de tener una relación cada vez más estrecha con Él, adherirse a Él, que es uno de los grandes conceptos de la Biblia, ¿no? Con esta palabra davak en hebreo, el verbo de la unión matrimonial que se vuelve una sola carne en el libro del Génesis al principio. Este verbo de adherirse se usa mucho en Deuteronomio, péguense a Dios. Y entonces es una bella imagen porque la idea del matrimonio espiritual, Cristo como el novio, la iglesia como la novia, santificada y embellecida por Él, son temas, conceptos claves de nuestra espiritualidad. Y entonces yo creo que buscando en estas escrituras, cavando en sacando agua de este pozo, como dice Gustavo Gutiérrez, ¿no? Bebiendo del propio pozo, nos alimentamos para seguir luchando, aún siendo, como dice Cristo en Lucas, el pequeño rebaño a quien Dios ha complacido dar el reino de los cielos, ¿no? No teman, pequeño rebaño, que al Padre le ha complacido darles el reino de los cielos, ¿no? Los secretos del reino. Y estaba yo viendo en mi querido San Pablo, que recomiendo su lectura mucho, un hombre iluminado de Dios, obviamente, inspirado en estas cartas a los colosenses, en esta carta a los colosenses y a los efesios, ¿verdad? Que puede que sean de la escuela de Pablo, pero podemos hablar de ellas como cartas de Pablo. Una de las cosas tan bellas, ahí tiene un concepto muy grande en Colosenses de la grandeza de Cristo, ¿no? Imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, ¿no? Y tiene esa famosísima frase en el capítulo 1, verso 24, donde dice: ahora me alegro por los padecimientos que soporto por vosotros. Y fíjense que siempre relaciona su sufrimiento con el bien de los demás. Sus sufrimientos vienen principalmente del esfuerzo que hace para evangelizar, para exhortar, consolar, corregir, hacer que se presenten su congregación inmaculados ante Dios, ante el juicio, de cual tiene una, un concepto muy inmediato, muy urgente, no muy vivo. Todos tendremos que comparecer ante el juicio de Dios. Y no como algo de miedo, me parece a mí, sino como una exhortación a ponernos en orden para que nuestra misma conciencia y nuestro mismo bienestar estén firmes. Y entonces él siempre habla de esto, igual que Cristo mismo
voluntariamente se dejó arrestar, no se escapó, no huyó de este cáliz del cual había pedido que se le alejara si fuera posible. No negó con medias tintas dijo, bueno, pero no se preocupen que este reino no es relevante, que no hay problema, sino que generosamente, muy generosamente, se sometió a la pasión por nosotros, por dejarnos este ejemplo y esta salvación en la cual estamos salvados, como diría San Pablo. Entonces, fíjense lo que dice en el verso 24 del capítulo 1 de Colosenses. Me alegro ahora por los padecimientos que soporto por vosotros y completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. Así que tiene un concepto de que somos el cuerpo de Cristo, que se va perfeccionando y que todavía necesita padecer, todavía necesita aprender la obediencia. ¿Saben ustedes que en Hebreos hay un verso tremendo que dice que Cristo ofreció en su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, y fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia. Dice la traducción esta, aprendió la obediencia y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado sumo sacerdote por Dios a semejanza de Melquisedec. Así que el mismo Cristo en su humanidad aprendió sufriendo, se desarrolló como ser humano a la perfección, que en este caso esta palabra de perfección tiene que ver con dos cosas: el sacrificio intachable, sin mancha de los animales que se requería para ofrecerles a Dios. Y también mi gran profesor, el cardenal Benoit de Hebreos, nos decía que esta perfección es la ordenación sacerdotal de Cristo. Es una expresión del Antiguo Testamento. Entonces, fíjense también en Colosenses, Pablo en el capítulo 2 dice, quiero que sepáis qué dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los de la Odisea y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor, alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Así que si vemos nuestro camino a través de estas dificultades, yo estaba pensando el otro día, di un viaje a Miami largo, de más de 100 kilómetros, y me doy cuenta que hay carreteras donde todo está muy liso y muy cómodo, y otras partes de la carretera donde hay más dificultad y el camino no es tan fácil, o a veces uno hasta teme perderse, etcétera, o está bajo construcción y cosas así. Yo dije, esto es como la vida, ¿no? La vida es un camino que tenemos partes fáciles, cuesta abajo y después cuesta arriba, etcétera. Entonces, fíjense cómo si vemos esto como estar en Cristo y estar completando en nuestra carne lo que hace falta para la perfección nuestra, para nuestro llegar al destino último que tenemos, a la meta, como cualquier otro trabajo para una meta, hacia la meta se tiene que sudar y trabajar.
También está una frase en Efesios muy interesante en el capítulo 4, verso 15, un poco antes, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Ahí pudiéramos hablar incluso del fake news, ¿no? Antes bien, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todo hasta aquel que es la cabeza, Cristo. Hay que ver, esta es otra imagen también dentro del cuerpo, vamos creciendo hacia la cabeza, yéndonos pareciendo cada vez más a la cabeza que es Cristo. Es una cosa mística para meditar y para animarnos y para cobrar fuerzas con esta conciencia en dónde estamos parados, dónde estamos situados. No estamos situados nada más en un mundo de caos y de maldad, sino como pequeño rebaño estamos en Cristo. Y sigo yo con el capítulo 3 de Colosenses que tengo en la pantalla para los que lo ven en YouTube. Es una de las cosas más bellas y más místicas que hay, ¿eh? Así pues, si habéis resucitado con Cristo, en el bautismo morimos y resucitamos una nueva vida con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Toda una espiritualidad, Santa Teresita del Niño Jesús, Charles de Foucault, que después hay que hablar de esos dos faros del siglo XX, como dijo un gran teólogo. Vida oculta en Cristo. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos con Él. Y entonces exhorta a diferentes, dice, despojaos del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro, escita, esclavo libre, sino que Cristo es todo y en todos. Revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. Ahí tenemos San Pablo exhortando a su comunidad con estas cartas circulares, epístolas que se repartían y se leían en diferentes lugares. Las estamos leyendo 2000 años después, más o menos, casi. Y entonces yo creo que Dios nos habla para animarnos a entender que la cosa está mala precisamente por no seguir este plan. Pudiéramos vivir tranquilamente, aún lidiando con virus y con cualquier terremoto, cosas malas de las cuales no tenemos control, si nos ayudáramos unos a otros, si tuviéramos mansedumbre, no avaricia, que es la raíz de todos los males. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No se puede amar a Dios y al dinero. Y con esos pensamientos
ya los tengo que dejar.